Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast con Juliana Córdoba. El día de hoy tenemos una gran invitada que presenta temas de evolución, conciencia y transformación real. Ella es la doctora Carolina Valenzuela Munguía, médico familiar, originaria de Hermosillo, Sonora, con una sólida formación académica, especialidad en medicina familiar, gestión, maestría en gestión en salud, diplomado en tanatología y formación en nutrición bariátrica, pero sobre todo con una historia profundamente humana. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Julie, muy amable. Gracias por invitarme, gracias por compartir este espacio. Esperemos que podamos transmitir el mensaje y llegar a las personas que realmente lo necesitan. Claro que sí, Carolina. Ese es el punto de esta plática. Yo creo que hay muchos temas muy importantes que se deben de tomar, muchas experiencias también propias que pueden transmitir ese bonito mensaje a las demás personas, a todos los que nos van a ver. Y ese es el punto de que estés aquí. Nada es casualidad. Hablando un poquito antes de empezar con esta bonita charla, pues Carolina y yo nos acabamos de conocer, nos conocimos en una certificación por allá por Hermosillo y la verdad es que hicimos muy bonito match. Y yo dije, ¿sabes qué? La tengo que tener en mi podcast porque tiene mucho que aportar, muchas cosas padres y todo. Entonces, pues aquí estás el día de hoy, así que hay que aprovechar eso. Y nada es casualidad. Nada Muchas gracias. Casualidad. Sí. Así es. Pues antes de comenzar, de empezar, Carolina, quiero que nos platiques un poquito de ti. ¿Quién es Carolina? Bueno, te platico un poquito. Pues soy originaria de Hermosillo. Ahorita estoy en esta ciudad, en Obregón, por un cambio de trabajo. Soy médico familiar. Estudié en la Universidad de Sonora y posteriormente hice mi especialidad en medicina familiar. La medicina familiar siempre me llamó la atención desde el punto de vista que empiezas a atender a toda la familia, al paciente y a su familia. Y todavía a su entorno. Sí. Entonces, el médico familiar a veces es menospreciado, en el que dices, bueno, es que a lo mejor y quedó y no quedó en la especialidad de cirugía o en otra especialidad. Sin embargo, el médico familiar, el que sí tiene la convicción, tiene muchos campos de trabajo. Okay. Entonces, eso es lo que me gustó de la medicina familiar. Y desde ahí he partido. Empecé como base como médico familiar y de ahí me extendí a la parte administrativa, que también me gusta mucho. Y posteriormente empieza a surgir en mi día a día como médico esta inquietud por la tanatología, por la atención y el abordaje de, más bien el cambio de perspectiva hacia la muerte, a la muerte en sí. Entonces, a veces en la medicina, en la escuela no te enseñan esa parte humana, esa parte de la empatía y el desarrollo humano. Entonces, bueno, investigué, hice el diplomado por una amiga que es psicóloga y es tanatóloga. Ella me recomendó el diplomado y entré justo 2 años antes de iniciar la pandemia. Entonces, eso fue como en el 2017, sí. Duró 2 años mentiras, es un año. En el 2018 y terminé en el 2020, justo iniciando la pandemia. Entonces, desde la primera vez del diplomado, ahorita te voy a platicar la primera sesión del diplomado, fue algo así como muy impactante. Posteriormente fue vino la pandemia, vino la revolución de todo lo que nos hizo la pandemia y posterior entré como en un o hago algo por mí, por mi salud, o de plano esto no va a acabar bien para mí. Por eso es que tomé la decisión de la cirugía bariátrica. Pero de la cirugía bariátrica para acá ha sido un cambio transformacional.
Ok, ok. Fíjate qué curioso, a veces pensamos muchas personas que los doctores no se van a ese tipo de temas, ¿sabes? O le sacan la vuelta, porque siento que a veces el médico como tal es muy como no sé cómo se le puede decir, como con una línea bien, bien directa a lo que se dedican y ya. Como que no siento que sean muy abiertos a temas así. Eso me llamó mucho la atención de ti cuando te conocí. Fue una de las cosas que dije, wow, qué padre, porque realmente siento que si eres doctor, siento que tienes que tener todo ese lado humano, ¿sabes? Entonces, es una de las cosas que te reconozco muchísimo y por lo cual dije, ella tiene muchísimo que compartirnos desde los dos lados. Entonces, ahorita que comentas que pues ya tienes tiempo y todo, empezaste en una muy buena fecha que pues fue después del coronavirus y todo esto. Imagínate cuántas personas no vivieron duelos después de esto. Y más que nada, es como ahí anotarle mucho al punto de que a veces ni siquiera te das cuenta cuando estás viviendo un duelo, ¿sabes? Y no lo sabes hasta que te empieza a causar algo en tu vida, a mover, a sentir algo raro. Dices, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Son duelos que solamente siento que se pueden tratar más profundamente en la tanatología, que es el tema del que nos vienes a platicar también. Y tengo una pregunta para ti. ¿Qué fue lo que cambió dentro de ti después de estudiar tanatología y cómo impactó tu forma de ejercer la medicina? Ahorita te comentaba, la primer sesión o la segunda sesión en el diplomado fue un ejercicio que hicimos vivencial. Hablamos de la fecha de tu nacimiento, escribe la fecha de tu nacimiento y escribe la fecha de tu muerte. Entonces, así como te impactas, me impacté yo así como que, ¿cómo? O sea, y desde ahí dices, oye, pues es que sí, es lo único Seguro. seguro que tenemos es la muerte. Sin embargo, no queremos ni siquiera pensar en eso y estamos constantemente en negación. Eso causa muchas complicaciones. Entonces, de entrada, el primer ejercicio fue ese, y el siguiente fue escribe tu obituario. ¿Qué es lo que quieres que diga el obituario de ti, como para que la gente te recuerde? O sea, ese es un ejercicio en el que te impacta, en el que te llega y que quieras o no te transforma. Por lo menos siembra la semillita, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a abrir un espacio, porque donde estudié, que fue en la Asociación de APATS, eh, son muy humanos. O sea, entras mucho en contacto con tu parte humana. La parte médica siempre es más racional. Entonces, el médico solemos ser muy racionales y perdemos esa parte de la sensibilidad y la emoción y la bloqueamos. Entonces, cuando estudio esta parte de la tanatología, que por lo general los psiquiatras, psicólogos, médicos familiares son los que estudian ese tipo de corrientes, más que nada los psiquiatras, ¿no? Sin embargo, que son los que ven a la salud mental, o bien médicos familiares o médicos generales que se dedican a la atención de la salud mental. Entonces, desde ahí yo creo que empezó el cambio, empezó mi transformación, pero sobre todo de mí y hacia mi familia. Guau. ¿Sí? Qué fuerte lo que acabas de comentar. Nunca lo había escuchado. Yo creo que Rubén, él, en parte de nuestro equipo aquí, tampoco. Imagínate escribir tu fecha de muerte. Exacto. Oh my Sí, God, sí. es un impacto profundamente para tu mente, primero que nada, y emocionalmente es un shock. Siento, porque los humanos siento que no estamos preparados como para aceptar esa parte, Claro que ¿sabes? no. Entonces, ahorita que lo dijiste, dije, Íngasu. Y yo pensé, ¿no? Dije, a ver, ¿cuándo me quiero morir? Exacto, así te quedas. Y le dices, ¡Qué oye, ok, curioso! ¿y qué fecha pongo? Pues pon la fecha que tú consideras. Puedes llegar a los 80 años, a los 70 años, pero pon la fecha. Entonces el ejercicio es pon la fecha. Y sin querer, fíjate, te voy a contar algo ahí un poquito personal. Ahora que estuve muy enferma, hace meses atrás,
pues me la pasaba en consulta y todo esto. Cuando me dieron de alta, le digo yo al doctor, no lo quiero volver a ver, pero yo en broma, ¿no? Le digo, no quiero volverlo a ver hasta que tenga como 80 años. O sea, cómo mi mente lo decidió, ¿sabes? Cuando mucha gente ahorita, pues también en los 90 y algo. Pero yo dije, a los 80 como que vemos qué onda. Ya veo si vengo y lo visito. O sea, yo misma como que, qué curioso. Te pones la barrera. Qué Te pones esa barrera así como que, curioso. ok, yo ya no quiero saber nada. Y espérate, no, todavía hay otras cosas que vienen, ¿no? Exacto. Y eso pasa, siento, porque yo pienso esto, ahí tú me corriges, siento que el humano empieza a pensar en su vida y muerte en el momento que te pasa algo que te hace dudar, ¿sabes? De lo corta que puede ser la vida. Entonces, yo siento que desde ahí empezó como un mini duelo que siento que todavía traigo ahí. Te tocó vivir alguna situación conmigo en esta certificación donde yo pensé que yo ya estaba bien y todo bien porque pues ya fue hace meses esto, ya estoy sana, ya estoy bien, pero qué curioso que todavía te queda algo. Entonces, para mí es muy importante que nos cuentes sobre este tema porque yo creo que es algo que todos debemos saber y todos debemos de llevar a cabo para tener una mejor, un mejor estilo de vida en todos los sentidos, ¿sabes? Y, por ejemplo, ahora a mí me cambió mucho el chip después de eso. Yo dije, ¿sabes qué? Ya no sé qué pueda pasar, porque de un ratito a otro todo puede cambiar. Entonces, uno como que empieza a valorar más todo. Y de ahí vienen muchas preguntas que te voy a hacer a continuación. Esto solo fue el pre, pero está bien interesante, Carolina. Yo ya sabía que íbamos a hacer mucho match en este tema y yo creo que mucha gente que nos va a ver nos va a agradecer el estar hablando de este tema. Fíjate, hay algo muy interesante de ti que nos compartiste, que te realizaste un bypass gástrico. Por ejemplo, esto es muy común que la gente diga, me hago un bypass gástrico y ya, o sea, me cambia la vida porque pues me va a ver diferente, lo que tú quieras, pero tiene todo un trasfondo y hasta un duelo. Platícanos un poquito sobre esto. Mira, desde de entrada, por ejemplo, siendo médico y siendo médico familiar en la parte preventiva, lo que hacemos es prevenir, tratar, diagnosticar y educar a la población, a nuestro paciente. Sin embargo, hablando de nosotros mismos, por cuidar a otros, nos olvidamos. Y eso es algo que siempre lo hago, siempre lo externo. Yo decido después de la pandemia, que ha sido un boom después de la pandemia, la cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque la pandemia nos hizo ver que la obesidad estaba directamente relacionada con las complicaciones y la muerte por el COVID. Entonces, ¿qué sucedió? La gente empezó a buscar alternativas para bajar de peso. Y si algo busca la gente es que bajar de peso sin sufrir, sin estrés y sin dieta. Entonces, en realidad esa no es una transformación. Entonces, yo decido, después de 2 años que fue en el 2023, decido operarme. La cirugía la decidimos mi esposo y yo juntos. Hablamos de eso, estuvimos platicando, ok, oye, ¿y si me opero? Y si te operas, bueno, pues te operas tú, me opero yo y nos operamos juntos. 15 días de diferencia. Entonces, pero definitivamente la cirugía fue el inicio de la transformación. Es el inicio, es solamente una herramienta. En realidad es como si tú llevaras una dieta muy rigurosa, un proceso muy riguroso, y al final, si no hay, vuelvo a lo mismo, a lo mejor es repetitivo, pero si no hay una transformación real en tu ser, no va a haber un resultado, porque un resultado consistente y continuo. Es decir, siempre se habla de que hay rebote, siempre va a haber rebote en la cirugía, en cualquier dieta va a haber rebote. Sin embargo, se habla de ganancia de peso a 5 o 10 años, incluso más de lo que tuviste antes de tu cirugía bariátrica.
Entonces te pones a pensar y te pones a reflexionar, ¿realmente vale la pena tanto sacrificio? Porque es sacrificio lo que haces. Y puedo decir hasta sufrimiento porque le sufres, eh, para llegar a subir de nuevo. Entonces ahí es donde te entra el cambio de chip que dices tú, pues ya lo hice, ahora hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que llevar una congruencia, ¿no? Y hay que ser congruente con lo que uno piensa, con lo que uno siente y con lo que uno habla. Claro, por supuesto. Y fíjate, ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención la parte del duelo, porque yo sí siento que hay un duelo ahí. Es un antes y un después, como comentas, pero fuertísimo. Entonces, yo he visto mucho últimamente en redes sociales cómo normalizan esta cirugía, Carolina, de verdad. Es como de, ay, te va a cambiar la vida. No, hay un detrás de todo esto. Nos mencionaste que viviste un duelo. Antes de la cirugía, cuando yo me preparé, Ajá. con la nutrióloga, con la nutricionista, fuimos a consulta, fuimos a valoración, llevamos dieta, cambiamos régimen, o sea, nos preparamos para la cirugía. Hubo una recomendación que fue un poquito laxa, pero no tanto, porque eso te habla también de la resistencia de la persona a no ir a una valoración psicológica. Entonces, eso es muy importante, la parte de la psicología, el antes de la cirugía. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus propósitos en realidad? ¿Cuál es tu expectativa para la cirugía, para el resultado? ¿Qué es lo que esperas tú? Porque siempre se habla de una expectativa y una realidad. Entonces llega la parte de la cirugía y de entrada, una semana antes de la cirugía, tu dieta solamente es líquida, semilíquida y obviamente con bajones de azúcar porque pues tú estás haciendo tus actividades normales, pero te estás preparando para una cirugía. Entonces, llegas a la cirugía, no comes durante las primeras 24 horas, no te da hambre, o sea, no sufres de hambre, no sufres de dolor. Eso sí, no. Sin embargo, no comes. Entonces, todo ese tiempo, esas 24 horas que pasas, dices tú, oye, pues es que cuántas comidas hubiera hecho yo, ¿no? Y de ahí empieza, y a veces en la inteligencia emocional eso es de lo que habla, a veces llega y se instala el pensamiento de la ansiedad muchísimo antes de que tú te des cuenta de eso. Entonces, avanza el proceso, avanzan los días y empiezas con tu dieta líquida postquirúrgica. Y es cierto, no sientes ni hambre y no sientes dolor. Pero aparte, de repente te empieza a sobrar tiempo en el día. Eso es algo que tampoco no terminas de acabalar. ¿Por qué? Porque tú duras regularmente comiendo 20, 30 minutos. Entre que comes, entre que haces la sobremesa, entre que platicas. Cuando te haces una cirugía bariátrica, tu comida te dura 5 minutos nada más. Y tú en 5 minutos comes. Entonces imagínate todo ese tiempo de repente que te empieza a sobrar. Dices, ¿y ahora qué hago con este tiempo? Entonces desde ahí empiezas a cambiar el chip. Entonces yo seguí, o sea, sigue la dieta líquida y luego sigue la dieta blanda, luego siguen las papillas como si fueras bebé. O sea, estás aprendiendo a comer otra vez y a procesar la comida y a administrar la comida. ¿Por qué? Porque aparte tienes que tomar primero la parte sólida y luego los líquidos, porque si tomas los líquidos junto con los sólidos te llenas y ya no aprovechaste los sólidos. Esa es otra situación. Y eso a veces no te hablan antes de la cirugía, ¿no? Es todo un proceso. Entonces llega un punto en el que yo empiezo un mes más o menos posterior a la cirugía en el que yo ya estaba empiezas comiendo 15 gramos de pollo, 15 gramos de carne y con eso es más y te llenas como si te hubieras comido un filete completo, ¿no? Entonces llega el punto en el que digo yo, ay, como que me estoy sintiendo rara, como que te empiezas como a deprimir, como que dices, ay, no estoy tan contenta como yo pensé que iba a estar, porque la baja de peso es impresionante los primeros 3, 4 meses, o sea, bajas entre 10, 15, 20 kilos en 2 meses
ninguna dieta te va a dar eso. Entonces es una baja de peso impresionante. Pero también, o sea, te puedo decir, es que es la cirugía, sí, pero también hay mucho sacrificio detrás de eso. Entonces, contacto yo, digo yo, bueno, esto que estoy teniendo es como tristeza, o sea, algo como que me está haciendo falta, ¿no? Sin identificar todavía que es un duelo. Entonces pongo cita con una psicóloga porque dije yo, bueno, tengo que hablar de esto porque, pues no. Y uno como médico es difícil que hable, ¿eh? Es difícil y es difícil expresarse. Por eso ahí te digo, ahí empieza mi transformación. Entonces, contacto a una psicóloga. Yo no quise contactar a ninguna psicóloga de Hermosillo, porque me puede conocer o puede conocerme alguien y comentarle, ¿no? O sea, no, contacté a una que está en Guadalajara y le hice videollamada y agendé cita, hicimos videollamada porque todavía era pandemia y ya se estaba usando y era más fácil y platicamos. Y cuando platiqué con ella dije, me empezaron a caer todos los 20 así como baldazo de agua fría. Y me dice, es que estás en un duelo. ¿Qué haces? Y ella es la que me explicó, ¿qué haces con esos? Tú durabas media hora comiendo, 40 minutos, sí, porque me servía 2 platos, siempre me repetía. Y ahora, ¿cuánto tiempo dura? 5 minutos si acaso, porque si como más me duele y etcétera, etcétera, ¿no? Y me dice, ¿y qué haces con el resto del tiempo? Pues no sé, pues es que ahí está ahí está tu depresión, ahí está tu tristeza, o sea, necesitas hacer algo con ese tiempo que te está sobrando. Y ahí no lo entiendes hasta ahorita. Fíjate, ahorita que te estoy platicando, digo yo, ay, ok, es cierto, haz algo. Entonces, hablamos de eso y dije, bueno, y ahora sí, conviértete en una experta en lo que tú hiciste, porque ya lo hiciste. Y dije yo, ok, conviértete en una experta. ¿Qué puedo hacer? Estudia nutrición bariátrica. Eso es. Entonces, terminé la videollamada y me dijo, oye, le dije, ¿te pongo sitio otra vez? No, si tú lo sientes así, adelante, y si no, dale para enfrente, ¿no? Bueno, dije yo, ok. Y así es como empezó. ¡Guau! Qué curioso cómo también al final ahorita lo que comentas, que cuando ya lo hablaste, te cayeron todos los veintes, porque realmente es cierto, dejaste un espacio en blanco en tu día que estaba lleno, en realidad, literal, o sea, Claro. y eso tu cuerpo y tu mente lo resienten. Obviamente, tenías que hacer algo con ese tiempo. Qué curioso cómo algo tan pequeño como eso te transforma y te mueve todo, pues. Y ahí es donde comienza el duelo, ¿no? Estudias nutrición bariátrica, llenas ese espacio y empiezas a aprender a comer. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Empiezo a aprender a ver la comida desde otra perspectiva, empiezo a ver la composición corporal, el tipo de. Y fíjate que cuando yo me inscribí al diplomado de nutrición bariátrica, dije, ok, vamos a hablar de cirugía. Jamás hablaron de cirugía, ¿eh? Jamás. Yo todavía me quedé esperando, oye, ¿cuándo vamos a hablar de la herramienta de la cirugía bariátrica? No, hablamos de nutrición bariátrica porque la bariatría es el manejo de la obesidad. Entonces hablamos acerca de tipos de composición corporal, tipos de patologías genéticas, cómo hacer un abordaje del paciente, cómo hacer un diagnóstico, etcétera, etcétera, y el cálculo de la alimentación y de las calorías. Entonces, si tú me preguntas en la carrera, yo creo que también es resistencia, ¿no? De uno mismo. Pero en la carrera yo no ni siquiera ponía atención cuando me daban esos temas. La parte de la medicina familiar, pues no la recuerdo muy bien, esa parte de nutrición. Sin embargo, ahí, o sea, tener que meterme obligadamente, porque ya estaba hablando de mi salud, fue lo que hizo el cambio. Entonces, ahí fue cuando aprendí a comer,
porque hay que priorizar, después de una cirugía bariátrica hay que priorizar los alimentos y es muy importante la suplementación con las vitaminas, los multivitamínicos y todos los seguimientos médicos. La cirugía bariátrica es el inicio y lo demás corre por tu cuenta. O sea, todo lo que viene después es tu camino, ¿no? Entonces tú decides si realmente vale la pena hacerlo. Si ya lo hiciste, entonces hazlo como lo debes de hacer, bien hecho. Si no, lo que pasaste 2, 3 años en sufrir, en las dietas, en abstenerte de comer, vas a rebotar al tiempo, ¿no? Exactamente, Carolina. Entonces, desde tu experiencia médica y personal, el error más común que cometen las personas después de una cirugía bariátrica es esto exactamente que comentas, el no llevar o sea, exactamente lo que dices, la parte de la nutrición y cómo tiene que ver las vitaminas y todo, porque obviamente es un cambio totalmente de 1000 grados que, o sea, ocupa tu cuerpo retomar todo lo que perdió tan rápido. Y yo siento que eso, la gente dice, es como, ay, qué padre, ya estoy súper delgado. Pero yo siento que sí caen en esa mini depresión, no lo entienden hasta que ya llegan a este punto de la nutrición, porque es un cambio desde adentro, no nada más desde afuera, porque el cambio todos los vemos afuera y decimos, Exacto. wow, super like. Pero ¿cómo te sientes? Eso es bien importante. Sí, ahorita que dices eso de la parte de la suplementación, a veces las personas se olvidan de esa parte y dicen, no, es que no, ya bajé de peso, no hay bronca. Me ha tocado gente y yo hablo y les digo, oye, es que lo más importante es que te suplementes porque ya tu cuerpo ya está funcionando de distinta forma. Entonces, el suplemento es lo que te va a ayudar a que no tengas problemas con el tiempo. Y la correcta alimentación, que es priorizar tus proteínas, bueno, hay que priorizar la proteína sobre los carbohidratos y sobre las grasas, ¿no? O sea, y empieza a haber un cambio ahí y estar eligiendo. Cada comida es una elección. Se convierte en una elección. Qué interesante, fíjate. Y yo creo que es muy, muy importante llevar esa línea, ¿sabes? Para que todo tenga pues una congruencia y te sientas muy bien. En mi caso, fíjate, es muy curioso, pero yo llevé un tipo de dieta cuando estuve enferma, no porque me la pidieran, sino por salud, porque dije, si como mejor me voy a sentir mejor más rápido. Exacto. Es congruencia, ¿no? Y tomé muchas vitaminas y me da mucha risa porque en el podcast a veces pues se ve todo aquí y veo que hasta me creció cabello y tengo pelitos nuevos y todo, o sea, cómo es buenísimo que hagas eso para tu vida y te vas a sentir mucho mejor. Y yo, por ejemplo, o sea, ahorita que ya estoy bien, que estoy sana, ya me dieron de alta y todo, yo elegí seguir con ese estilo de vida porque dije, ya no puedo volver a ser la persona de antes que comía por comer. Ahora como algo y a lo mejor siento poquita culpa, pero lo disfruto, pero me cuido, pero cuido mi cuerpo, ¿sabes? Entonces, aquí es donde yo te quiero preguntar, ¿qué consejo le darías a una persona que se quiere hacer esta cirugía? Primero que nada, yo creo que es la preparación. De hecho, yo compré un libro que me ayudó, pero curiosamente lo leí después de la cirugía, no antes. O sea, es Sí pasa, ¿eh? parte de la resistencia, vuelvo a lo mismo. O sea, fui Sí. de atrás para adelante. Sí. Entonces, yo creo que lo más importante es hacer una buena investigación. Primero es investigar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Soy candidato o no soy candidato a hacerme un bypass gástrico o una manga gástrica? ¿Qué es lo mejor? Y para eso, el experto es el médico que te va a realizar el procedimiento. No todos los pacientes son candidatos a este tipo de cirugía. Ya ahorita hay un frenesí por hacerla y ahí es donde entran tantos problemas después médicos, porque ni hay una correcta preparación, ni hay un correcto seguimiento y no hay una correcta transformación.
A veces no aplican, pero por facilidad dices, ay, es que no quiero hacer dieta, mejor como menos. Y no saben todo lo que implica hacerse una cirugía bariátrica. Entonces yo creo que lo principal es la investigación, o sea, el investigar con quién, cómo es, en qué consiste, incluso platicar con otras personas que se lo han realizado, como ahorita, puede ayudarnos a tomar una decisión. Empieza como que a sembrar la dudita ahí de, bueno, soy candidato o no soy candidata, pues voy a investigar, ¿no? Eso es lo más importante. Wow, claro que sí. En la investigación previa, yo creo que te prepara para muchas cosas. Y yo no sé si haya ahorita alguna formalidad de que ya se esté tomando en cuenta el lado pues emocional, ¿sabes? La parte del duelo y tal. Pero yo creo que al final, Carolina, si no la hay todavía, ya hay gente que se está preparando como tú, porque lo está viviendo, porque apenas así ocupas vivirlo para poder compartirlo. Entonces, ahorita, para la gente que nos está viendo, pues Carolina se dedica a esta parte de la tanatología que te puede ayudar si estás viviendo un duelo de este tipo. Y no creo que nada más de esto, imagino que de mucho tipo de tipos de duelos, que es muy importante y te va a cambiar la vida porque te va a ayudar a entender de dónde viene y cómo lo puedes solucionar. Porque no te puedes quedar ahí esperando que te vas a sentir bien mañana o pasado. Tiene un punto que tienes que tocar para poder sanar. Entonces yo te reconozco y te agradezco muchísimo que estés dedicándole tiempo a esto, la verdad, porque es un lado humano muy bonito de tu parte que estás pues brindando a toda la gente que lo necesita. Así que ya sabes, si tú quieres prepararte para esta operación, pues aquí está Carolina que te puede orientar muy, muy bien en base también a su experiencia personal y qué más que desde este lado humano que pues al final todos tenemos. Sí, muchísimas gracias. Así es, Carolina. Bueno, ya por último, Carolina, si pudieras hablar con la Carolina de antes de la cirugía y la Carolina de ahorita, ¿qué le dirías hoy a esa Carolina? Qué difícil lo que me acabas de preguntar. Qué profundo. Qué profundo lo que me acabas de preguntar. ¿Qué le diría a la Carolina de antes de la cirugía? Pero hablando desde la Carolina de hoy, ¿no? Que a veces parece que uno toma decisiones, toma malas decisiones o toma decisiones difíciles. Sin embargo, las decisiones que nos cuestan más trabajo tomar son las que más nos transforman. Y siempre he dicho que si tienes una vivencia y esa experiencia que tienes no te sirve para avanzar, o sea, tomar el lado positivo de eso que es, no el por qué me pasó esto, sino para qué estoy viviendo esto, entonces no sirvió de nada. Y la vida tiende a darte ciclos, o sea, vuelve a revolcarte en el mismo lugar hasta que aprendes. Exactamente. Ok, pues qué buen consejo nos dejaste, no nada más a tu Carolina del pasado, también a nosotros, así que pues anotado por ahí, Carolina, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, la verdad que me da muchísimo gusto que hayas tenido esta participación con nosotros y yo sé que vas a dejar ahí una huellita en mucha gente que nos va a ver, que te van a buscar. Nada es casualidad, como comentábamos al principio, y sé que no va a ser la última vez que te vamos a tener por acá. Muchas gracias, te agradezco que hayas abierto el espacio, que hayas confiado en mí, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carolina. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y nos vemos en otro podcast con Juliana Córdoba.